Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Al igual que Humberto, tú puedes hacer la siguiente pregunta en un próximo video. Me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que Humberto Goes Acevedo nos comenta es lo siguiente: cuando estás viendo una película que no te gusta al principio, ¿haces el intento por seguirla viendo o la abandonas? Y bueno, creo que esta es una pregunta bastante importante para cualquier persona que decida iniciar un canal de YouTube, hacer reseñas, algo que lleva una responsabilidad a partir de tu opinión. Cuando empiezas a tener muchos seguidores, tienes una responsabilidad. No puedes simplemente decir es una película buena, es una película mala, a diestra y siniestra. Tienes que tomar en cuenta que esto es el trabajo de muchas personas. El cine no solamente trata de un actor o de un director, sino en estos procesos intervienen muchísimas personas, desde las personas que están en el crew, jalando cables, poniendo las lámparas, de iluminación, de los micrófonos, el que edita y también el que te sirve las palomitas en el cine, el que limpia el piso del cine, el que limpia las salas. Todos esos, incluyendo nosotros, dependemos de la industria cinematográfica. Si el día de mañana desaparece el cine, tanto en servicios de streaming como en las salas de proyección, pues este canal desaparecería, ya no tendría contenido. Entonces, todo esto es un círculo para la industria cinematográfica, una industria de la que nos beneficiamos muchos. Entonces, por eso, cuando damos la opinión sobre una película, sobre una edición en Blu-ray, lo que sea, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Y una de esas cosas es que cuando nosotros vamos al cine, tenemos la obligación, y ojo, es una obligación que no todos cumplen. Lo recalco porque he ido a funciones de prensa, no voy a decir quién, pero he ido a funciones de prensa donde sí la película puede estar bastante aburrida y encuentro algunos compañeros, algunas personas que reseñan películas y con muchos seguidores y están dormidos. Se escuchan los ronquidos. No puedes hacer eso cuando tienes una responsabilidad de transmitirle a la audiencia lo que te pareció la película. Sí, puedes decir que es aburrida, que es lenta, que no se termina resolviendo. Puedes dar muchos argumentos por la que la película es mala, pero lo que no puedes hacer es cortar la película, ya sea porque te dormiste o porque te saliste de la sala. Tú la tienes que ver completa. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar lo que hizo un director, lo que hicieron los actores, lo que venía en el guión de manera completa. A eso que le llamamos la intención del director. Y ojo, ya voy a hacer un video sobre la intención del director porque muchos me comentan: ay, ¿cómo sabes cuál es la intención del director? ¿Le preguntaste o qué? Bueno, pues para esas personas voy a hacer un video específicamente de eso. Porque si hay una forma de saber la intención del director a pesar de que no platiques con él, y lo platicaremos en ese video futuro. Pero bueno, el caso es que sí tenemos que ver las películas completas. Ahora, ya fuera de esta parte profesional, ¿yo qué hago? ¿Quito la película? La realidad es que no. ¿Por qué? Porque he tenido bastantes experiencias donde al principio no me está gustando una película, me parece muy aburrida, y al final termina siendo mi película favorita de todos los tiempos. Uno de esos ejemplos es Historia de Fantasmas, de A24, que ya he platicado acerca de ella en mi video de películas favoritas de A24, que les voy a dejar aquí arriba. En esa cinta, pues comenzamos con una historia que es sumamente lenta, sumamente lenta. En un punto vemos a la actriz de reparto, que en este caso es Rooney Mara, sentarse en el piso y comerse un pie completo durante 5 minutos, sin cortes, sin nada. 5 minutos comiéndose un pie. Y créanme, esa escena estuvo a punto de llevarme al límite. Estuve a nada de decir vámonos porque me estoy durmiendo en esta película. Pero qué bueno que no lo hice. Y no lo hice porque dije: David, recuerda, muchas cosas que pueden pasar en un principio se justifican al final.
pero tienes que ver la obra completa para entender todo el contexto. Y qué bueno que lo hice, porque al final, Historia de Fantasmas se terminó convirtiendo en una de mis películas favoritas de A24. Toda esa lentitud que vemos en un inicio tiene una intención, pero logramos ver la imagen completa, lo que nos quería decir el director hasta que llegamos al final. Y mucha gente se desespera de que a veces estás viendo una película y no sabes hacia dónde va, cuál es el conflicto, qué es lo que queremos entender en esta película. Y a veces, digo, es una mala práctica, pero a veces ese conflicto lo descubrimos hasta el final. Es una mala práctica porque si lo pones hasta el final, ¿con qué enganchas al espectador? El espectador tiene que identificarse desde el inicio de la película, identificarse con el protagonista, identificarse con el conflicto. Es importante que se deje claro de qué va a tratar la película. Una película sin conflicto es una película que no es interesante. Digo, hay ciertos cineastas que intentan diluir lo evidente del conflicto. Por ejemplo, igualmente hemos platicado de Viene de Noche. Viene de Noche, en un inicio la película te atrapa porque parece que es de una enfermedad. Hay algo afuera que viene de noche y puede ser muy terrorífico. Y pareciera en un inicio que ese es el conflicto, pero ese es como nada más la idea para atrapar al espectador. Solamente lo utiliza como un gancho. Conforme va avanzando la película te vas dando cuenta de un conflicto que está muy diluido, pero poco a poco empieza a crecer. Y te das cuenta que esa enfermedad pasa a segundo plano completamente. Ya no es importante qué viene de noche, es irrelevante. Se empieza a convertir el conflicto humano en lo importante de esa historia. Lo importante es todo lo que pasa dentro de la casa. Pero pues para eso te vas dando cuenta a la mitad del filme, no lo ves desde el inicio. El inicio parece que es una película sobre una enfermedad, pero ya por la mitad empiezas a descubrir que esto tiene mayor profundidad, que nos quieren decir algo a través de los sueños del personaje principal, a través de muchos elementos de la historia. Y es por eso que al final te das cuenta que lo de la enfermedad era algo desechable. Lo importante es lo que sucedió dentro de la cabaña. Y bueno, pues muchas veces es importante que un cineasta intente diluir esos conflictos o lo evidente de los conflictos precisamente para que la película no se convierta en Volver al Futuro 10. En Volver al Futuro es una película que me encanta, no tengo nada en contra de ella, amo Volver al Futuro. Pero es una película que desde el inicio no han pasado ni 10 minutos y ya tienes claro cuál es el conflicto de la película. Ya sabes que la película va a ir de punto A a punto B y lo interesante es cómo se va a resolver este problema que tenemos en el centro, que es que Marty pueda regresar a su era. Y es un concepto muy simple que la gente muy fácilmente puede capturar e inmediatamente se siente atrapado con la historia. Pero pues hay otras películas que intentan hacer las cosas diferentes porque a veces pues no está tan padre que el conflicto sea tan directo, sino quieres que sea algo mucho más profundo. Por ejemplo, hay una película que ahorita ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera que se llama Drive My Car, es una película japonesa. Ya les platiqué que a mí en lo personal no me gustó para nada, pero me pareció que lo que quería decirnos el director está perfectamente bien plasmado en la pantalla. Y es que esa película, pues tú empiezas a ver la historia de este director y su esposa y pues pareciera una historia tradicional, no estamos viendo ningún conflicto. Poco a poco vamos viendo cuál es el problema. Hay un conflicto entre ellos y en un inicio piensas que ese va a ser el conflicto principal de esa película. Empiezas a ver que sucede algo que él descubre y dices, ok, de aquí ya agarramos el hilo y vamos a continuar con el filme. Pero simplemente es una muestra de lo que va a impulsar el resto de la historia. Ya después, pasada cerca creo que de una hora, se muestra el verdadero conflicto. Y cuando llega el verdadero conflicto, apenas aparecen los créditos de la película, aparece Drive My Car. Ya llevas una hora dentro de la película y el título de la cinta ni había aparecido. Hasta una hora después y ya empiezan a aparecer los créditos.
Y eso es porque después de una hora se presenta el conflicto principal del filme. Ya a partir de ahí empezamos a ver cómo el personaje principal empieza a hacer las paces con lo que sucedió al inicio de la cinta durante la primera hora. Pero bueno, es un conflicto que fue retrasado. Y pues a veces puede hacer que pierdas el interés en una película, pero lo importante es ver la película completa, como les dije. Ese filme me pareció muy bien hecho, muy bien escrito, buenos personajes. El problema es que yo no me identifiqué con él. Y tiene que ver con que yo no estoy pasando por la temática que trata la película. Entonces, a veces cuando nos dedicamos a esto, que es a lo que nosotros nos dedicamos, pues tenemos que tratar de separar nuestros gustos de lo que realmente nos trata de decir un cineasta. Fue efectivo a través del lenguaje cinematográfico, logró transmitir lo que quería, el guión estuvo bien escrito. Hay que evaluar cosas de manera mucho más fría y no solamente decir, ay, no me gustó o sí me gustó. Otro ejemplo de un conflicto retrasado es Psicosis de Alfred Hitchcock. En un inicio, cuando comienza la película, pues vemos a Marion. Y Marion se termina robando el dinero de su jefe. Ella está intentando huir y pensamos que justamente el conflicto de la película tiene que ver con que Marion tiene que lograr quedarse con este dinero o que tenga una revelación, una catarsis, lo termine devolviendo o que pase algo con respecto a ese dinero que ella se robó. ¿Y qué pasa después de creo como media hora o 40 minutos que empezó la película? Pues Marion es asesinada. Y entonces la película cambia completamente su enfoque. Ya no trata sobre la chica que estaba robando el dinero y cómo se resuelve ese problema, cómo logra superarlo ella. ¿Por qué? Porque ya nos cortaron las alas y el personaje está muerto. Ahora trata de los personajes que la conocen y están preocupados por ella de que se robó el dinero, saber dónde está, qué fue lo que pasó. Y pues todo tiene que ver con el asesinato, resolver su desaparición. Y el conflicto cambia completamente y cambia hasta media película, no pasa inmediatamente. Entonces creo que es muy, pero muy importante siempre ver una película de inicio a final. No puedes empezar a ver 5 minutos y decir, no, esta película está aburridísima, quítala, pon otra, pon los Avengers o algo que sea simple. Si quieres apreciar correctamente el cine, por más que te parezca una película aburrida, tienes que verla de inicio a final. Eso es como un mandamiento que yo tengo al momento de hacer mis reseñas. Yo entiendo que allá afuera hay muchos youtubers que creen que ver películas simplemente es que te entretenga la película y de eso se trata nada más. Y que pues si ven una película que empieza a ser aburrida, se salen de la sala y punto. Yo creo que como personas que tenemos una responsabilidad de comunicarles a ustedes lo que pensamos acerca de una película, tenemos que ver los filmes completos. Por ejemplo, en las recomendaciones que hago de Netflix, ya les he comentado que yo veo de entre 7 a 10 películas, depende. A veces veo menos porque pues hay muchas películas que yo ya vi anteriormente y las acaban de añadir al catálogo y no tengo que volverlas a ver. Pero bueno, normalmente veo de 7 a 10 películas para poder hacer las recomendaciones. Y créanme que cuando haces recomendaciones ves un montón de películas que inician de forma aburrida. Muchas veces ese aburrimiento o esa lentitud cambia a mitad del filme, otras veces no. Pero pues yo me tengo que chutar la película completa, de inicio a final. Y por eso puede llegar a consumir tanto tiempo hacer esas recomendaciones. Pero pues yo no puedo saltarme una película y no recomendarla porque en un inicio era aburrida, pero que al final resultó que era sumamente buena, pero no me di la oportunidad. Entonces es muy importante eso. Por ejemplo, ahorita que recomendé Una Mujer Fantástica, que fue una película que me encantó, es una película chilena que me fascinó. Por ahí alguien me comentó, ay, esa película es horrenda, es terrible, ¿cómo pudiste recomendarla? Es una película somnolienta, la película jamás inicia.
Y pues me queda claro que esa persona no le invirtió ni 10 minutos de su tiempo a ver ese filme, porque a los 15 minutos se muestra cuál es el conflicto principal de la película y qué es lo que se tiene que resolver en este filme, cuál es el camino de la protagonista. Y pues si alguien me dice que jamás inició, de cierta forma, y normalmente utilizan muchos términos similares. Una cosa es que una persona te diga, uy, esta película no me gustó, no es para mí, no me gustó esto o esto. Y otra cosa muy distinta es que una persona llegue y te diga, esta película es terrible, es somnolienta. Normalmente esos absolutos llegan de personas que no son demasiado cinéfilas, llegan de personas que suelen ver películas de acción, películas mucho más comerciales, lo cual está perfecto. Pero pues sí manejan algunos absolutos, no comprenden que no todo el cine es para todos, sino que tus gustos, tus demonios internos, muchas cosas se van a reflejar en un filme. Y por ejemplo, en las recomendaciones luego también recibo un comentario que dice, no pierdan su tiempo con esta película, es demasiado aburrida. Y ya abajito empiezo a ver los subcomentarios o las respuestas a ese comentario y alguna persona por ahí dice, muchas gracias por evitarme la pérdida de tiempo. Y yo me quedo como, wow. O sea, la gente realmente cree que si a una persona no le gusta un filme, significa que a ti no te va a gustar ese filme. Y no es así. He recomendado películas que han sido sumamente galardonadas, que son sumamente premiadas, que la mayor parte de la gente la ama, y que esas personas dicen, no, es que la película es terrible, entonces no la vean, y alguien más le dice, gracias por ahorrarme el tiempo. No. Ustedes vean el filme, por más que sea malo, ver películas jamás es una pérdida de tiempo. Si la película resulta mala, perfecto. Ya tu criterio va a empezar a enriquecerse sobre lo que a ti te gusta, sobre lo que es bueno, lo que es malo o lo que es excelente. Pero tienes que comenzar a evaluar. Si tú simplemente ves siempre las mismas películas de acción y todo ese tipo de cine que a ti te gusta, tu perspectiva del arte va a ser chiquitita. Tienes que abrir tu panorama. Si una película te reta, si una película te hace cuestionarte cosas con las que no estás de acuerdo. Por ejemplo, con Una Mujer Fantástica estaba casi seguro que por ahí iba a haber un comentario homofóbico. Afortunadamente jamás sucedió. Pero bueno, esta película, para una persona que tal vez sea homofóbica, lo va a retar a intentar comprender la situación. Tal vez no cambie su perspectiva, o tal vez sí. Tal vez haga catarsis, tal vez se dé cuenta que sí está siendo injusto, tal vez logre ponerse en los zapatos de la protagonista. Todo eso, todos esos retos, todo eso que el cine nos puede brindar, es muy importante que lo absorbamos. Y es importante que aceptemos el cine que hace cuestionarnos cosas de nuestra vida diaria. Si simplemente nos la pasamos viendo Rápidos y Furiosos hasta la 20.000, pues son películas que no te van a causar ninguna catarsis. Sí, tal vez te entretienen un rato, ya después se vuelve repetitivo y después se vuelve ridículo. El cine es un arte, no tenemos que olvidar eso. El cine es un arte y muchas veces se van a tocar temas muy sensibles. Si una audiencia se ve conquistada por un protagonista que hace algo que tú sientes que es sumamente incorrecto, pero al final ves todos los obstáculos que tiene que superar, al final dices, bueno, igual y yo estoy equivocado, igual y tengo que reflexionar más sobre esto, igual y estoy siendo injusto. El cine enriquece nuestra humanidad, enriquece nuestro pensamiento. Realmente el cine es un arte, es un arte multidisciplinario. Sí, está bien que tengamos estas películas con grandes efectos visuales, yo también las disfruto muchísimo, pero el cine es mucho más que eso. Entonces yo creo que cuando vemos una película de inicio a fin, le estamos dando la oportunidad a un director, a un guionista, a un cineasta en general, que nos permita expresar su opinión sobre un tema. Ya si estamos de acuerdo o no, pues ya será cosa de cada quien.
pero tenemos que estar abiertos a otros pensamientos. A mí, por ejemplo, me molesta mucho cuando una película es muy buena, tiene buen guión, tiene buenas actuaciones, buena dirección, buen diseño de producción, tiene todo, la cinematografía es impresionante, pero la califican súper mal porque el tema que está tocando es algo con lo que no estás de acuerdo. Y yo creo que ese es un punto muy complicado, porque por más que tú no estés de acuerdo con la opinión del cineasta sobre cierto tema, es su opinión. Aquí lo importante es el lenguaje cinematográfico, transmitió lo que quería decirte ese cineasta. Si sí lo hizo, es una gran película. Más allá de que estés de acuerdo con la opinión del cineasta o no, pero la película logró su objetivo. Esta película que se llama, que es de Michel Franco, protagonizada por Diego Boneta, ahorita ya no me acuerdo cómo se llama, Un Nuevo Orden. Esa película, pues sí, no es la película más increíble de la historia. De Michel Franco me gustó mucho más Las Hijas de Abril, pero pues la película tampoco es tan terrible como nos lo pintaron algunas reseñas. Pero mucha gente se fue y se proyectó en lo que Michel Franco nos quería decir. Para algunos esa película fue clasista, para otras personas esa película fue pro pobres, para otros fue pro ricos. Todo un debate se inició con esa película y mucha gente la calificó mal porque no satisfizo a ninguno de los dos públicos. Los que son ricos sintieron que era pro pobres. Los que son pobres sentían que era pro ricos. Aquellas personas que solamente buscaban cine comercial, algo para entretenerse, dijeron, no, es que esta película pues no tiene tantos momentos increíbles como esperaba. Pero bueno, nadie estuvo satisfecho. Pero nadie se enfocó en si lo que Michel Franco quería decir lo transmitió correctamente. A mí me pareció que lo hizo de manera bastante efectiva, porque nos mostró la polarización de la sociedad a tal punto que se extrajo de las salas de cine, al punto de que la gente saliendo estaba enojada de que los alienaban, a los ricos porque eran ricos, a los pobres porque eran pobres. Se sentían alienados. Y eso creo que es algo que quería comunicar la película. Cómo tenemos esta polarización en la misma sociedad donde todos estamos peleados con todos. Y ojo, en la mayor parte del mundo, la mayor parte de la población son pobres. Y a mí me pareció que Michel Franco, esto ya es interpretación mía, a mí me pareció que Michel Franco nos hizo abran los ojos. Si seguimos con esta polarización, esto puede pasar, puede haber una revolución. Lo que vimos fue prácticamente una revolución. Y entonces ahí viene la parte del cineasta, tratar de hacer catarsis a las distintas partes para que comprendan que no podemos estar en un ambiente de conflicto, tenemos que resolverlo de alguna manera. Y bueno, eso es lo que yo pienso de la película. Y pues sí, tal vez no fue el mejor filme de la historia, pero fue mal calificado porque a mucha gente le sacó complejos. Se vio reflejado en lo que estaba en la pantalla y no estaba de acuerdo con eso. Y ese es el trabajo del cine, retarnos, no hacernos sentir cómodos, hacer que nos cuestionemos cosas. ¿Estamos bien? ¿Tenemos que mejorar algo? Pero bueno, yo creo que para lograr eso, muchas veces ese cine que algunas personas dicen, ay, es que es muy aburrido, es somnoliento, hay que verlo de principio a fin. Al final puede ser que suceda algo que cambie completamente tu percepción del resto del filme. Ahora, la única ocasión en que me he salido o he dejado de ver una película fue con Un Día Sin Mexicanos, pero yo tenía como 12, 13 años cuando vi ese filme y me salí de la sala de cine. Era un muchacho, era un adolescente, entonces pues siento que en ese caso es más comprensible. Pero ya como adulto creo que ya tenemos un cierto criterio, nuestra mente debe de trabajar de una manera distinta y poder abrirnos a cosas diferentes, no simplemente todo tiene que ser placer, no todo tiene que ser entretenimiento, divertirnos, risas. Hay una diversidad de cosas allá afuera que tenemos que apreciar. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerda que me puedes escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24
o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.